En esta clase vamos a hablar de lo que son las distribuciones muestrales, de cómo calcular un intervalo de confianza y cómo llevar a cabo una prueba de hipótesis. Entonces vamos a comenzar con un pequeño repaso de lo que hemos visto en las clases anteriores. Una de las cosas que estuvimos charlando es lo que es la inferencia estadística, que dijimos que consiste en, a partir del estudio de una muestra, poder sacar conclusiones acerca de la población de la cual fue extraída esta muestra. Dijimos que se podían calcular parámetros, que son medidas que caracterizan a las poblaciones y por lo tanto son constantes, es decir, no cambian. Dijimos que algunos de los parámetros que mencionamos son la media poblacional, el desvío estándar poblacional y la varianza poblacional. Recuerden que cada uno tenía su propia letra para escribirlo, ¿sí? Por ejemplo, la media poblacional se escribe con la letra mu. Después hablamos de los estimadores también, que dijimos que son medidas que sirven para caracterizar a una muestra. Y como van a depender de la muestra que tomemos, van a cambiar y no van a ser constantes, ¿sí? Los parámetros son constantes porque siempre refieren a la misma población. Los estimadores no son constantes porque justamente van a depender de la muestra que nosotros estemos estudiando. Cada observación de una población va a ser un valor de una variable aleatoria y cada variable aleatoria tiene una distribución de probabilidades. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, a partir de la distribución de probabilidades, conociendo la distribución de probabilidades, podemos saber cuál es la probabilidad de obtener un cierto valor de nuestra variable. Entonces, lo mismo podemos pensarlo nosotros si hablamos de las muestras, ¿sí? ¿Por qué? Recuerden que nosotros cuando hacemos inferencia trabajamos a partir de una muestra. Vamos a tomar una muestra y vamos a sacar conclusiones de toda una población. Pero esa muestra puede ser diferente a otra muestra, ¿sí? Es decir, hay muchas, infinitas posibles muestras que nosotros podríamos sacar de una población para estudiarla. Y de acuerdo a qué muestra tomamos, vamos a obtener un estimador diferente, ¿sí? Entonces, podríamos pensar que nosotros queremos saber cuál es la probabilidad de haber obtenido el estimador que obtuvimos, ¿sí? Piensen que si nosotros tomamos, por ejemplo, muchas muestras diferentes, vamos a obtener muchas medias muestrales diferentes, ¿sí? Y podemos tratar a estas nuevas medias muestrales, a estos estimadores, como una variable aleatoria, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Este valor de media va a ser distinto de acuerdo a qué muestra tome, ¿sí? Por lo tanto, es una variable aleatoria. Y yo puedo calcular cuál es la probabilidad de obtener cada uno de los valores de mi muestra aleatoria, de mi, variable aleatoria. Vamos a verlo ahora con un ejemplo para que quede más claro. Entonces, supónganse que nosotros tenemos una población de 50 individuos. Recuerden, N mayúscula es el tamaño poblacional, ¿sí? Entonces, esto es un ejemplo ilustrativo, ¿sí? Pero asumamos que toda esta es nuestra población, estas 50 personas. Y tenemos registrada la edad de cada una de estas personas. Nosotros podemos calcular el promedio poblacional y sabemos que nos da 50 años. Es decir, si nosotros calculamos el promedio de todas estas personas, obtenemos un valor de 50. Lo mismo también podríamos calcular la varianza. Recuerden, la varianza nos está hablando de la dispersión de mis datos. Y si calculamos la varianza, obtenemos un valor de 10,1 años, ¿sí? Imagínense que nosotros, en vez de estudiar a toda la población, tomamos una muestra. Recuerden, una muestra era seleccionar un subconjunto representativo de nuestra población.
Y nosotros seleccionamos a la persona esta que tiene 42 años, esta que tiene 27, 58, 38 y 62. Es decir, de manera aleatoria seleccionamos una muestra que contiene estas 5 personas. Medimos la variable, que va a ser la edad, nos van a decir sus edades, y a partir de estas edades que nos dicen, vamos a calcular la media. Ahora, nosotros estamos calculando la media de una muestra, es decir, es un estimador, ¿sí? Y este valor de media, si nosotros lo calculamos, nos va a dar 45,4. Es decir, si hacemos un promedio con estos 5 valores, obtenemos este valor de media. Fíjense que el valor de este estimador no coincide con el parámetro, ¿sí? El parámetro, recuerden que se refiere a la población. Y el parámetro, la media poblacional, es 50 en este caso. Nosotros tomamos una muestra y obtuvimos un estimador, una media muestral de 45,4. Bueno, este es el n chiquitito, es el n el tamaño de mi muestra a la que yo asocio el estimador. Este es el n grande al que yo asocio el parámetro. Esta diferencia que existe entre el valor de mi estimador, que es 45,4, y el valor de mi parámetro, que es 50, es lo que se denomina error muestral, ¿sí? En este caso, el error muestral sería menos 4,6, ¿sí? Es como la diferencia que existe entre el estimador que yo tomo y el parámetro. Ahora, bueno, esta era nuestra primera muestra, ¿no? Pero fíjense qué pasaría si yo tomo de vuelta una segunda muestra de esta población. Y esta vez voy a seleccionar a estas personas. Esta que tiene 52, 43, 67, 58 y 49. Yo hice lo mismo que antes. Mi consigna era seleccionar una muestra de 5 personas a partir de mi población. Seleccioné una, le calculé la media y ahora voy a seleccionar otra para ver qué es lo que pasa. Yo selecciono otras 5 personas de mi muestra y le calculo el estimador. ¿Sí? Ahora la media muestral que obtengo vale 53,8. Fíjense, de vuelta, es distinto que el parámetro, pero también es distinta que la primera media que obtuve de mi primera muestra, ¿sí? Y así podríamos seguir extrayendo muestras. Fíjense qué pasa si yo extraigo una tercera muestra, acá hay otros 5 sujetos pertenecientes a mi muestra, calculo de vuelta el estimador, me da 54,8. Tomo una cuarta muestra con estas personas que ahora se pusieron de amarillo, calculo de vuelta el estimador y voy a tener un estimador de 45,8. A esto nos referimos cuando decimos que los estimadores dependen de la muestra. Fíjense que cada muestra va a tener asociado un estimador diferente, mientras que el parámetro poblacional permaneció siempre constante, y siempre se refiere a las mismas 50 personas. Por eso siempre tiene un mismo valor, ¿sí? Bueno, una quinta muestra y de vuelta tengo otro valor de la media muestral, ¿sí? Entonces, si nosotros repitiéramos este proceso muchas veces y sacáramos tantas muestras como nos fuera posible, terminaríamos teniendo un montón de valores de estimadores, ¿sí? Y con todos estos diferentes valores de estimadores que pueden salir de las muestras que yo puedo tomar de una población, puedo construir una nueva variable aleatoria, ¿sí? Recuerden que dijimos que las variables aleatorias eran distintos resultados de un experimento al que yo puedo asociar una probabilidad de ocurrencia, ¿sí? Entonces, la distribución muestral de un estimador justamente lo que me permite hacer es esto, es calcular cuán probable es obtener un estimador de todos los posibles estimadores que yo podría haber obtenido si trabajaba con diferentes muestras, ¿sí? Entonces, recuerden que nosotros siempre acá lo que estamos tratando de hacer es inferir características de una población a partir del estudio de una muestra. Entonces, necesitamos conocer
¿cuál es la distribución de probabilidades de los estimadores que yo calcule a partir de todas las muestras? ¿Sí? Es decir, calcular cuán probable es obtener un valor de estimador como el que yo obtuve. ¿Sí? Bueno, nosotros habíamos visto que podemos tener esta gráfica para ilustrar cuál es la probabilidad que se asocia a cada uno de los valores que puede tomar mi variable aleatoria. ¿Sí? Ahora, en vez de graficar esto con los valores de la población, es decir, con todas las observaciones posibles, yo puedo hacer lo mismo, pero con todos los estimadores posibles. Y todos estos estimadores, recuerden que van a salir de todas las diferentes muestras que yo podría obtener. Y si hiciera esto, tendría una nueva variable aleatoria, ¿sí? Que en este caso voy a estar, mi variable va a tratarse de los estimadores que yo obtengo a partir de una muestra, de muchas muestras, perdón, de muchas infinitas muestras, todas las muestras que yo puedo tomar. Bueno, entonces, en este gráfico, nosotros lo que estamos viendo es cómo es la distribución de probabilidades de todos los datos de mi población, ¿sí? Entonces, vemos que es más probable obtener un valor, una observación de 50 y que es menos probable obtener observaciones que valgan 30 o 70. No sé cuál es la variable, no nos importa mucho en este caso, pero la idea es que acá estamos viendo cuán probable es obtener cada valor cuando nosotros miramos las observaciones, ¿sí? En cambio, en este otro gráfico de la derecha, lo que estamos viendo es algo similar, pero en vez de referirnos a cada valor de toda nuestra población, los valores que tenemos, es decir, nuestra variable aleatoria, son los estimadores, ¿sí? Entonces, lo que vemos acá es que es muy probable obtener una media de 50 si nosotros tomamos muestras y calculamos la media. Es menos probable obtener una media de 40 si nosotros tomamos muestras de tamaño 5, ¿sí? Como dice acá, y calculamos su media, ¿sí? Entonces, es lo mismo que nosotros vimos la clase pasada con todos los datos, con todas las observaciones que pertenecen a una población, pero ahora lo estamos aplicando a todos los estimadores que yo podría haber calculado a partir de una muestra. Entonces, la distribución muestral de un estimador es una distribución de probabilidades de todos los posibles valores de un estimador que se pueden obtener extrayendo infinitas muestras aleatorias de tamaño n de la población. Recuerden, lo que nos dice la distribución de probabilidades es cuán probable era o es obtener el valor que obtuvimos, ¿sí? Entonces, esto nos va a venir muy bien porque cuando nosotros hacemos inferencia, nosotros vamos a estar trabajando de vuelta con solo una muestra. Entonces, queremos saber cuán probable es haber obtenido esa muestra o esos estimadores que calculamos a partir de la muestra. Como toda distribución de probabilidades, esta distribución muestral, ¿sí?, se va a caracterizar también por tener un estadístico de tendencia central, una medida de dispersión y una función de probabilidades, ¿sí? Entonces, recuerden, el estadístico de tendencia central es el que me dice dónde más o menos se centran nuestros datos. La medida de dispersión me habla de cuán variables son mis datos. Y la función de probabilidades me va a permitir calcular cuál es la probabilidad de obtener ciertos datos, ¿sí? Y fíjense, esto era lo mismo que habíamos visto para cualquier otra, para cualquier distribución, ¿sí?, de variables, pero ahora lo estamos aplicando para cuando nuestra distribución de variables se trata justamente de
todas las posibles muestras que podríamos haber obtenido o que podríamos obtener. Entonces, el estadístico de tendencia central que me sirve para caracterizar mi distribución muestral es este, ¿sí? Fíjense que es mu, de vuelta, pero de X raya, ¿sí? ¿Por qué? Porque me está diciendo cuál es la media de mi distribución muestral, ¿sí? Y lo que podemos saber es que la media de mi distribución muestral coincide con el parámetro poblacional, ¿sí? Entonces, si mis datos originales, o sea, si toda mi distribución de probabilidades de la población tenían una media en 50, mi distribución muestral también va a estar centrada en 50, ¿sí? O sea, vamos a obtener la misma media para mi distribución muestral. Después tenemos nuestro estadístico de dispersión, ¿sí? Y en este caso hablamos de sigma X raya. Sigma X raya se calcula como el desvío dividido la raíz de n. Recuerden que n minúscula es el tamaño de muestra. A esto lo denominamos error estándar, ¿sí? El error estándar lo que hace es hablarnos de cuán variables son nuestras muestras, es decir, cuán diferente podría ser el estimador que nosotros calculamos a partir de todas las posibles muestras, ¿sí? Bueno, justamente esto nos habla de la variabilidad de todas nuestras posibles muestras. Y fíjense, ¿de qué va a depender esto? Va a depender, por un lado, de la variabilidad biológica asociada a nuestros datos, es decir, el desvío va a depender directamente de cuál es el proceso que estemos estudiando, ¿sí? Y también la variabilidad de nuestros estimadores va a depender del tamaño de nuestras muestras. Si nosotros tomamos muestras más grandes, vamos a tener un menor error estándar. ¿Por qué? Porque al nosotros aumentar este número, nos va a quedar un número más grande acá, por lo tanto, sigma va a estar dividido por un número más grande y por lo tanto, al dividir un número por un número más grande, nos va a quedar un número más chiquito, ¿sí? Entonces, nuestro error estándar, que nos habla de cuán diferentes pueden ser los estimadores que nosotros tomemos de acuerdo a cada muestra, va a ser más pequeño si aumentamos nuestro tamaño de n, ¿sí? Entonces, el error estándar nos habla de la variabilidad de todas las muestras, o sea, la variabilidad entre mis estimadores. El desvío estándar, recuerden que era esto nada más, sigma, nos habla de la variabilidad de los datos, ¿sí? Uno hace referencia a los estimadores, otro hace referencia a los datos o a cada observación. Dijimos que el error estándar se achica cuando tomamos muestras más grandes, ¿sí? ¿Por qué? A muestras más grandes, la dispersión de todas las posibles muestras se hace más chiquita. ¿Por qué? Porque va a ser más raro que si nosotros tomamos, por ejemplo, una muestra de tamaño 50, tengamos todas las observaciones por acá, ¿sí? En general, si uno toma muestras más grandes, va a sacar promedios más parecidos al parámetro, ¿sí? Bueno, una cosa que tenemos que saber que está bueno y es importante es que si nosotros tomamos muestras de tamaños mayores o iguales a 30, podemos asumir que nuestra variable va a seguir una distribución normal, ¿sí? Y ahora, podemos preguntarnos, ¿para qué nos sirve saber cómo se comportan todas las posibles muestras? Esto ya lo hemos charlado igualmente. Lo que nosotros venimos diciendo es que cuando uno hace inferencia, no va a trabajar con todas las posibles muestras, sino que solamente va a tomar una muestra, va a calcular el estimador y va a querer hacer inferencia con eso, ¿sí? Entonces,
es importante saber cuán probable es haber obtenido el estimador que yo obtuve de todos los estimadores que yo podría haber obtenido. Vamos a verlo con un ejemplo. Dice, se sabe que el peso de la placenta en embarazos normales sigue una distribución normal con un promedio de 500 gramos y un desvío de 50 gramos. Entonces, mu, mi parámetro, es 500, sigma es 50. Se determinó que el peso promedio de la placenta en una muestra de 50 madres fumadoras es de 480 gramos. Es decir, X raya, ahora estamos refiriéndonos a la muestra, es 480 gramos. El N, el tamaño de la muestra, es 50. ¿Sí? ¿Cuál es la probabilidad de que la media muestral sea 480 gramos o menos? Entonces, lo que me está preguntando es, ¿cuán probable es haber obtenido este estimador que obtuviste? ¿Sí? Esta media muestral, 480 gramos. Quiero saber, ¿es muy probable haber obtenido esto o obtuviste un número rarísimo? Entonces, lo primero que uno tiene que hacer cuando quiere ver este tipo de cosas es asumir algo, ¿sí? Uno va a asumir, en primer lugar, que las mujeres que fuman tienen los mismos parámetros que las mujeres que no fuman. Es decir, que la distribución de probabilidades del peso del promedio de la placenta en madres que fuman sigue la misma distribución que el peso promedio de la placenta en madres que no fuman. Es decir, que estarían todas en la misma curva, ¿sí? Como habíamos visto antes los gráficos. Entonces, yo primero asumo eso, ¿sí? Que las placentas de las madres que fuman se van a comportar, igual que las placentas de las madres que no fuman. Después me voy a fijar qué tan probable es haber obtenido este valor, esta media muestral, ¿sí? 480, de una distribución de probabilidades de todas las posibles muestras que yo podría haber obtenido, ¿sí? Entonces, si estos son mis datos originales, yo sé que el peso promedio de la placenta, el parámetro, fíjense, 500, está acá. Acá es el eje de simetría de mi variable, ya que vemos de mi gráfica. Vemos que el desvío estándar poblacional es 50. Estos son los datos poblacionales. Fíjense que es distinto que esto que nos está hablando exclusivamente de las muestras. ¿Sí? Esto sería cómo se distribuyen las posibles muestras. Como hemos visto, la media de una distribución muestral, X raya, coincide con el parámetro. ¿Sí? Por eso también lo vemos centrado en 500 a este gráfico. Y ahora, como medida de dispersión, no hablamos del desvío estándar, sino que hablamos del error estándar. Y recuerden que el error estándar nos está diciendo cuán variables son los estimadores que podríamos haber obtenido al trabajar con distintas muestras. Y el error estándar se calcula como 50 sobre raíz de 50. ¿Por qué 50? 50 era el desvío poblacional, ¿sí? 50, que es el desvío poblacional, sobre raíz de n, que es el tamaño muestral, que en este caso era 50. Y por lo tanto, el error estándar de mi distribución muestral es 7, ¿sí? Entonces, acá estamos viendo cómo es la distribución de probabilidades de todos los estimadores que yo podría haber calculado a partir de todas las posibles muestras. Recuerden, yo no voy a tomar todas las muestras, solo tomo una muestra. Obtuve un valor de 480 gramos. Ese era mi estimador de las mujeres que fuman. Yo voy a fijarme, tal como hacíamos la clase pasada cuando evaluábamos la distribución de probabilidades, el área debajo de la curva, para saber cuán probable es haber obtenido ese valor que yo obtuve. Entonces, calculo la probabilidad
asociada a obtener un estimador menor a 480 y veo que es 0,002. Es decir, que estaría como por acá, es una probabilidad muy chiquitita. Entonces, lo que yo puedo saber con esto es que la verdad es que era muy poco probable obtener esta media que obtuvimos en una población de mujeres que no fuman. Recuerden que yo lo primero que había hecho era suponer que las medias del peso de la placenta de las mujeres que fuman van a comportarse igual que las medias del peso de la placenta de las mujeres que no fuman. ¿Sí? Yo dije, las dos deben pertenecer a esta curva, las dos deben seguir la misma distribución de probabilidades. Ahora, yo veo que es tan raro obtener este valor que obtuve si esto se cumple, perdón, si realmente las dos medias se comportan de la misma forma, que lo que digo es que no, que posiblemente fumar altere los parámetros y no se trata de la misma población, es decir, los pesos de las placentas de las madres que fuman no siguen la misma distribución de probabilidades que los pesos de las placentas de las madres que no fuman, ¿sí? Yo podría pensar que esta sería la distribución de las placentas de madres fumadoras, mientras que esta sería la distribución de las placentas de madres no fumadoras, ¿sí? Es decir, las madres no fumadoras tienen una placenta que pesa un poco más, o sea, la media de las placentas de las madres fumadoras es un poco más alta, está alrededor de 500, mientras que la media de las placentas de las madres que fuman está un poco desplazada hacia la izquierda. ¿Sí? Sigue otra distribución de probabilidades. Fíjense que como esta curva está corrida hacia ese lado, tiene otros parámetros que la caracterizan, ¿sí? Su medida de tendencia central está un poco hacia aquel lado. Entonces, yo puedo pensar que fumar altera los parámetros. Directamente, las madres que fuman van a estar contenidas, van a obedecer a otra distribución de probabilidades. Recuerden entonces que nosotros cuando hacemos inferencia queremos poder sacar conclusiones de una población. Una de las cosas que podemos querer hacer es estimar los parámetros. Supónganse que nosotros no conocemos el parámetro poblacional, pero queremos estimarlo, no calcularlo. ¿Sí? Ya cuando estamos haciendo inferencias, siempre vamos a tener asociado un pequeño error. Entonces vamos a hacer estimaciones, no cálculos. Pero supónganse que nosotros queremos estimar un parámetro poblacional. Queremos saber cuánto vale la media poblacional de algo. Tenemos dos métodos. Uno de ellos consiste en una estimación puntual. Esto es tomar una muestra, calcular X raya, o sea, calcular nuestro estimador, y de ahí suponer que el parámetro va a ser más o menos parecido. ¿Sí? Decimos, no sé, tomamos la altura de una población, nos da un valor de 1,68 y decimos que, bueno, el parámetro tiene que ser cercano a 1,68. Si no tenemos un margen de error, no sabemos mucho más que eso, pero igual es un poco informativo, sabemos que no es 4 metros, no es 30 centímetros, es cerca de 1,68. Si ya algo de información nos da. Pero hay otra forma que es un poquito más conveniente, capaz, que es una estimación por intervalos de confianza. Esto consiste en construir un rango de valores que esperamos que contengan al parámetro con cierta probabilidad o cierto nivel de confianza. Es decir, nosotros vamos a decir, el parámetro poblacional se encuentra entre este valor y este valor con un cierto grado de confianza. Esto se escribe de esta forma, ¿sí? Fíjense, θ sería nuestro parámetro, no sé, a un parámetro que queramos calcular, y vamos a decir que θ se encuentra entre este límite inferior y este límite superior, y que la probabilidad de que θ se encuentre entre estos dos límites es igual a 1 menos alfa.
1 menos alfa es la confianza que nosotros tenemos en que nuestro estimador se encuentre entre estos límites. Vamos a verlo un poco más en detalle. Entonces, ¿qué nos dice el nivel de confianza? Si yo les digo que voy a construir un intervalo con un 100% de confianza, lo puedo hacer tranquilamente. Yo les digo, el peso promedio de las placentas de las mujeres fumadoras va entre menos infinito e infinito. Bárbaro, perfecto, sí, no tengo margen de equivocarme, o sea, abarqué todos los números posibles, ¿sí? Pero si yo les digo eso, estoy dando una certeza del 100%, va a pasar eso sí o sí, pero no les estoy dando ninguna información, ¿sí? No es informativo tener un intervalo tan grande. Entonces, si yo quiero acotar ese intervalo y hacerlo un poco más chico para empezar a decir, y está pesa entre medio kilo y 1 kilo, por ejemplo, ya estoy acotando mi intervalo, estoy empezando a aumentar el riesgo de equivocarme, ¿sí? Cuanto yo más chiquito hago mi intervalo, más información doy, pero es más probable que yo me equivoque al darlo, ¿sí? Si yo les digo, el peso de la placenta está entre 500 y 501, es el parámetro poblacional. Es un intervalo súper chiquitito, pero al ser tan chiquitito, yo corro mucho riesgo de estar diciéndolo mal, ¿sí? Entonces, existe un compromiso entre qué precisión quiero dar yo acerca de mi parámetro y cuál es el riesgo que estoy dispuesta a correr al decir que ese es el intervalo que contiene mi parámetro, ¿sí? Entonces, esta situación se logra balancear cuando nosotros hablamos de una confianza del 95, es decir, cuando... Ay, no fui para el otro lado, perdón. Cuando 1 menos alfa vale 95, ¿sí? Esto que les digo de este lado, 1 menos alfa, es el nivel de confianza, es decir, cuánto yo puedo confiar en que lo que estoy diciendo es verdadero. Y alfa sería el riesgo que estoy dispuesta a correr, ¿sí? Entonces, 95 es uno de los valores de confianza que más se usan, es decir, que hay un 5% de probabilidades de estar equivocándome en lo que digo. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros hablamos de niveles de confianza, lo que estamos diciendo es el porcentaje de intervalos que espero que contengan al parámetro si repito un ensayo 100 veces. Imagínense, por ejemplo, que yo tengo un parámetro que vale 60, ¿sí? Yo voy a tomar una muestra y calcular a partir de esa muestra un intervalo de confianza. Voy a calcular un límite inferior y un límite superior que espero que contengan al parámetro. Bueno, perfecto. Calculo esto, me dan estos valores, me da por ejemplo 58, no sé, 58,3 y 60,8. Y yo voy a decir, y bueno, a partir de esa muestra que tomé, calculo ese intervalo y digo, ese es el intervalo que contiene el parámetro. Voy a tomar otra muestra, que es la barrita que está al lado, y lo mismo, voy a calcular mi intervalo de confianza. Yo hago esto 100 veces y calculo 100 intervalos de confianza distintos, que serían todas las barritas. Lo que me dice una confianza del 95% es que en 95 intervalos que yo construya, voy a contener al parámetro. Si voy a construir 95 intervalos, que son todos los negros que veo acá, que contienen a mi parámetro, que vale 60, pero va a haber 5 intervalos que yo construya a partir de 5 muestras que no van a contener a mi parámetro, ¿sí? Eso es lo que nos dice el nivel de confianza del 95%, que si yo hago el ensayo 100 veces, 95 veces voy a construir un intervalo que contiene mi parámetro, pero 5 de esas veces le voy a fallar, ¿sí? No le voy a pegar. Estos 5 rojos son los que representarían aquellas veces que yo tomo una muestra y digo que el parámetro va a estar contenido entre cierto intervalo, por ejemplo este, pero que en realidad no lo contiene. Ven que el intervalo está un poco más abajo.
¿Cuál es el problema? Cuando yo hago inferencia, tomo una sola muestra, no tomo 100 muestras. Entonces, yo voy a tomar una muestra, voy a calcular un intervalo y voy a decir, bueno, el parámetro debe estar contenido en este intervalo con un 95% de confianza. Yo no tengo forma de saber si la muestra que yo tomé es una de las que contienen efectivamente al parámetro, o sea, uno de los intervalos negros, o si es uno de los rojos. No lo puedo saber, ¿sí? Pero es el riesgo que yo corro. Siempre que hacemos inferencia tenemos un riesgo, un margen de error, ¿sí? Entonces, de esto se trata el nivel de confianza, ¿sí? De cuál es el porcentaje que espero que contengan al parámetro si repito un ensayo 100 veces. Bueno, ahora vamos a ver cómo se construye un intervalo de confianza para la media, el parámetro, ¿sí? La media poblacional, conociendo sigma. Acá yo tengo que conocer la varianza poblacional. Sí. Entonces, suponemos una variable que tiene una distribución normal. Si recuerdan que la distribución normal era esta forma de campana. En este caso, vamos a trabajar con un tipo particular de distribución normal que tiene una media en 0 y que se usa muy seguido en lo que es estadística porque recuerdan que dijimos que el área bajo la curva indicaba las probabilidades. Bueno, para esta distribución que se llama distribución Z, por eso es lo que vemos acá, están calculadas todas las probabilidades. Entonces, a menudo uno recurre a esta distribución. No nos importa mucho por qué trabajamos con Z ahora, pero vamos a usar este gráfico a modo ilustrativo. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es construir un intervalo, es decir, por marcar un límite inferior y un límite superior que contengan al parámetro. Recuerden, el parámetro, la media, es donde está centrada mi gráfica, ¿sí? Entonces yo quiero poder dar dos números entre los cuales sé o confío que está el parámetro. Mi nivel de confianza es 1 menos alfa y lo pongo yo como investigadora. Así quiero decir, yo voy a elegir con qué nivel de confianza trabajo. Y recuerden, eso lo voy a tener en cuenta, lo voy a elegir de acuerdo a cuán preciso, cuán chiquito quiero que sea mi intervalo, pero cuán dispuesta estoy a correr algún riesgo, ¿sí? Entonces, este intervalo, esta porción que está contenida entre mi límite inferior y mi límite superior, tiene una probabilidad de 1 menos alfa. Por lo tanto, si recordamos que toda el área bajo la curva es 1, estos dos espacios que me quedan acá tienen que ser alfa. ¿Sí? Si esto es 1 menos alfa, por afuera de este espacio me queda alfa. Alfa más 1 menos alfa es 1. ¿Sí? Entonces, este pedacito va a ser alfa sobre 2 y este pedacito va a ser alfa sobre 2, ¿sí? Muy bien. Entonces, la probabilidad de que z, que sería mi parámetro, esté entre z alfa sobre 2 y z 1 menos alfa sobre 2, que sería el límite inferior y el límite superior, es 1 menos alfa. Recuerden, este es el nivel de confianza que yo elijo. Bueno, lo que les mostré recién, o sea, esto, les dije que sirve para cuando uno trabaja con una variable z, ¿sí? Que las variables z tienen una distribución particular que no es lo más normal. Pero, si nosotros trabajamos con otra variable, con una variable x, y ponemos nuestro alfa, hacemos que valga 0,05, es decir, el riesgo que nosotros estamos dispuestos a tomar es 0,05, podemos transformar esta expresión, que está escrita en términos de z, en esta otra expresión, ¿sí? Que está escrita, fíjense, en términos de x y de nuestro parámetro, que a nosotros sí nos interesa calcular, ¿sí? No importa mucho cómo llegamos a esta fórmula, sí es importante que sepan que
esto lo podemos hacer cuando alfa lo seteamos en 0,05 y cuando conocemos sigma, que es la varianza poblacional. Y esto nosotros lo transformamos en esta otra expresión que es bastante más amigable, ¿sí? Y lo que queremos decir acá es que si nosotros a nuestro estimador que calculamos a partir de la muestra le sumamos 1.96 multiplicado por esto, que no es ni más ni menos el error estándar, vamos a obtener nuestro límite superior del intervalo. Y si nosotros a nuestro estimador le restamos 1.96 por el error estándar, vamos a obtener el límite inferior de nuestro intervalo, ¿sí? Acá lo que estamos diciendo, si volvemos a esta fórmula, es que la probabilidad de que mi parámetro se encuentre entre este límite inferior y este límite superior es del 95%. Este es nuestro nivel de confianza. Este nivel de confianza, recuerden, sale de hacer 1 menos alfa, que nosotros lo seteamos en 0,05. Existen otros riesgos, ¿sí? Puede ser riesgo de 0,01, ¿sí? 0,1, pero en general se usa el 0,05 porque da un buen equilibrio entre la precisión y el riesgo. Entonces, volviendo, decimos que la probabilidad de que mi parámetro se encuentre entre este valor y este valor es del 95%, ¿sí? Y esto está buenísimo porque nos permite calcular este intervalo a partir del estimador que nosotros tomamos. Es decir, nosotros tomamos una muestra, calculamos un estimador y con ese estimador y haciendo estas formulitas nosotros podemos justamente decir o estimar dónde va a estar el parámetro. El parámetro es algo mucho más grosso, estamos hablando de algo a nivel poblacional, ¿sí? Es como irnos un poco más arriba. En vez de hablar solo de nuestra muestra, ya estamos hablando de cómo esperamos que sea la población. Recuerden, esta fórmula solo nos sirve para cuando nosotros fijamos el alfa en 0,05 y conocemos sigma. Si yo quiero trabajar con otro riesgo, que no es 0,05, el numerito de acá me va a cambiar, ¿sí? Va a ser otro número. Lo puedo calcular, pero tengo que conocer ese otro número. Y si nosotros no conocemos sigma, vamos a usar otra distribución. Si hacemos otras fórmulas, es otro tema. Entonces recuerden que esto que nosotros necesitamos, esta herramienta que les estamos dando, es para cuando el alfa es 0,05 y para cuando conocemos sigma. Bueno, ya lo dije. Ahora, ¿hay formas de mejorar mi estimación? O sea, ¿puedo hacer un poco más chiquito mi intervalo de confianza? Recuerden que la fórmula para sacar el intervalo de confianza es esta. Entonces, hay ciertas cosas que yo puedo modificar como para que mi intervalo sea más chico, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, yo puedo tomar muestras más grandes, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo acá tomo muestras más grandes, recuerden que esto era el error estándar, si yo tomo muestras más grandes, mi error estándar se hace más chiquitito. Si yo multiplico esto por un número más chiquitito, me va a quedar esto también un número más chiquito y por lo tanto a mi estimador le voy a sumar un número más chico o restar un número más chico y así mi intervalo va a ser más chiquito, más angosto, ¿sí? Ahora, tomar muestras más grandes tiene un costo para el investigador. No siempre es fácil aumentar el tamaño de mi muestra, ¿sí? Pero si yo tomo muestras grandes puedo mejorar un poco mi estimación. ¿Por qué? Porque justamente modifico este término de mi ecuación. Otra cosa que puedo hacer es bajar el nivel de confianza. Si yo bajo el nivel de confianza, recuerden, esta zona punteada era mi nivel de confianza, era una confianza del 95%. Si yo bajo mi nivel de confianza, es decir, que estoy acotando la probabilidad, estoy acotando mi área bajo la curva, fíjense, yo tendría un intervalo más chico, ¿sí? Tengo menos área bajo la curva.
Y esto está buenísimo porque alfa dejaría, perdón, este valor dejaría de ser 1,96, sino que sería otro número un poco más chiquitito, pero estoy teniendo más riesgos. ¿Sí? Si yo acoto mi intervalo, es más probable que me equivoque cuando yo digo que mi intervalo contiene al parámetro. ¿Sí? Corro más riesgo. Recuerden que si yo digo que la placenta va entre 500 y 501, corro más riesgo que si digo que la placenta va entre 450 y 550. Y la tercera cosa que puedo hacer para mejorar mi estimación es tomar muestras más homogéneas. Si yo tomo muestras más homogéneas, lo que estoy haciendo es hacer que este valor de desvío sea más chiquito, ¿sí? Ahora, si yo quiero un desvío más chico, voy a tener que trabajar con poblaciones que sean más homogéneas. Y si yo trabajo con poblaciones más homogéneas, las conclusiones que yo saque a partir de este estudio van a tener que ser también de esas poblaciones más homogéneas. Es decir, que yo estoy acotando un poco el alcance de mis conclusiones. Pero bueno, si yo hago cualquiera de estas tres cosas, igualmente mejoro un poco mi estimación. O sea, hago un poco más chico mi intervalo. A riesgo de tener más riesgo, o sea, de errarle, a costo de tener que tomar muestras más grandes o de acotar mis conclusiones, ¿sí? Sería a expensas de la palabra que quería usar. Bueno, para hacer este tipo de intervalos, para construir estos intervalos, existen algunos supuestos, y para que mis estimaciones puedan ser confiables. Por un lado, el muestreo aleatorio probabilístico. Ya hablamos de la importancia de que los muestreos sean probabilísticos para hacer inferencia, ¿sí? Después, un muestreo con reposición o con un n sobre n mayúscula, o sea, el tamaño muestral sobre n, el tamaño poblacional, me tiene que dar un valor menor al 0,05. También otro de los supuestos es que la variable que yo esté estudiando tiene que tener una distribución normal o, si no tiene una distribución normal, el tamaño de mi muestra tiene que ser lo suficientemente grande. Cuando digo lo suficientemente grande, tiene que ser mayor o igual a 30. ¿Sí? Si yo tomo una muestra mayor o igual a 30, puedo asumir que mi variable va a seguir una distribución normal. Y el último supuesto para esta fórmula que les enseñamos, recuerden que es que sigma sea conocido. Si yo conozco el valor de sigma. Muy bien. Bueno, lo que hicimos hasta recién fue tomar una muestra, de una población, tomar una muestra y estimar un parámetro, ¿sí? Yo no me planteé ninguna pregunta, simplemente quise estimar el valor de un parámetro. Pero, si yo tengo alguna información previa y me interesa hacerme una pregunta acerca de mi población, puedo encararlo de otra forma mediante una prueba de hipótesis, ¿sí? Por ejemplo, si yo digo que dar un medicamento a cierto grupo a personas que están enfermas van a hacer que su enfermedad baje, si su parámetro baje, yo me estoy planteando una pregunta sin decir específicamente cuánto vale el parámetro, pero tratando de ver qué es lo que le pasa a ese parámetro, ¿sí? Cómo se modifica el parámetro. Y esto se puede formalizar en una prueba de hipótesis. Muy bien, pruebas de hipótesis. Entonces, cosas que son importantes saber de las pruebas de hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? Es una afirmación que yo hago acerca de un parámetro poblacional. No sobre los estimadores. Yo no voy a plantear hipótesis en base a los estimadores. Recuerden, los estimadores son los que salen de las muestras. Yo todas las hipótesis las voy a plantear en base al parámetro. Y la prueba de hipótesis me permite decidir si yo voy a sostener o rechazar esta afirmación que yo hice acerca de los parámetros poblacionales. Y para ver si la acepto o si la rechazo, voy a usar evidencia muestral, ¿sí? Entonces, la hipótesis es una afirmación que hago sobre parámetros. La prueba de hipótesis me permite ver si acepto
o si no acepto esta afirmación que hice. Y para ver si acepto o no la acepto, voy a estudiar una muestra. ¿Sí? Acá por eso hablamos de inferencia. Yo estudio una muestra y veo si rechazo o acepto una afirmación que hice acerca de un parámetro. Entonces, las hipótesis se plantean antes de tomar la muestra, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo voy a testear esa hipótesis con la muestra que yo tome. Y cuando yo planteo una prueba de hipótesis, voy a plantear dos escenarios contrastantes, es decir, excluyentes. Pasa o uno o el otro. No pueden pasar las dos cosas, no puede pasar algo más. Pasa o uno o el otro, ¿sí? Vamos a ver algunas definiciones. Primero vamos a ver lo que es la hipótesis de investigación, ¿sí? La hipótesis de investigación es la pregunta que le interesa al investigador conocer, ¿sí? Lo que quiere poner a prueba. Después, esta hipótesis de investigación se va a formalizar en lo que son las hipótesis estadísticas. Las hipótesis estadísticas son como la traducción de mi hipótesis de investigación, pero en lenguaje estadístico. Y de vuelta, las traduzco en parámetros, recuerden porque las hipótesis siempre se basan en los parámetros que refieren a la población que estoy estudiando, ¿sí? Y tengo dos hipótesis. Por un lado, tengo la hipótesis nula. La hipótesis nula es la del no efecto, la que yo quiero rechazar, ¿sí? La que al investigador le interesa rechazar. Y la otra es la hipótesis alternativa, que es la que al investigador le interesa, o la que él sí espera que pase. Vamos a ver de vuelta este ejemplo que ya lo hemos charlado, pero vamos a formalizarlo con la prueba de hipótesis. Dice, se desea determinar si fumar provoca una disminución en el peso de las placentas. Acá está la hipótesis, lo que le interesa al investigador, ¿sí? Ver qué pasa con fumar y con el peso de las placentas. Se sabe que el peso de la placenta de embarazos normales a término sigue una distribución normal con un promedio de 500 y un desvío estándar de 500 gramos. Se determinó el peso de la placenta en 50 partos a términos de madres fumadoras elegidas al azar y se obtuvo un promedio de 480 gramos. Entonces, 500 gramos se está refiriendo al parámetro, ¿sí? De la población. No me están hablando de ningún tamaño muestral, puedo asumir que se refiere a la población. Acá, cuando me hablan de 480 gramos, me lo están asociando a 50 partos. Estos 50 partos me están diciendo ahí que son el tamaño de mi muestra, ¿sí? Entonces, esto es un estimador que se asocia a una muestra. La hipótesis del investigador va a ser que las mujeres fumadoras van a tener una placenta de menor tamaño que las de mujeres que no fuman, ¿sí? Entonces, las mujeres que fuman tienen una placenta menor que las mujeres que no fuman. ¿Cómo yo traduzco esto en mis hipótesis estadísticas? Voy a decir, la hipótesis 0 es la del no efecto. Voy a decir que la media poblacional, o sea, el parámetro de las madres fumadoras es mayor o igual a 500 gramos. Y la hipótesis alternativa es que el parámetro, o sea, la media poblacional de las mujeres fumadoras es menor a 500 gramos. Fíjense que la hipótesis alternativa es la que al investigador le interesa probar. Si yo había dicho que las mujeres fumadoras van a tener una placenta de menor tamaño que las que no fuman. Es decir, mujeres fumadoras tienen una placenta de menor tamaño que las que no fuman, que yo sé que es 500 gramos porque ya lo sé, conozco el parámetro poblacional. Entonces, fíjense cómo estas dos hipótesis son excluyentes y contrastantes. Si a mí me interesa probar esto, la hipótesis nula va a ser todo lo contrario. Es decir, no solo va a ser mayor, sino que también va a ser igual, ¿sí? Si a mí me interesa probar que la placenta va a ser menor, la hipótesis alternativa, la hipótesis nula, tiene que decir que va a ser mayor o igual, ¿sí? Siempre tiene que ser contrastante y excluyente, o sea, todo lo que no está en una está incluida en la otra, ¿sí? Estas son mis dos hipótesis.
Ahora, ¿qué va a pasar? Primero viene toda la pregunta, mi marco teórico, yo averiguo cuál es mi pregunta de interés, cuál es mi hipótesis, planteo las dos hipótesis, ¿sí? Planteo mis hipótesis estadísticas. Después lo que voy a hacer es asumir que H0 es cierta. H0, recuerdan, es la del no efecto, la que mantiene el status quo, es decir, la que decía que la placenta de las mujeres que fuman va a ser igual o mayor incluso que las de las madres fumadoras. ¿Sí? Es todo lo contrario de lo que a mí me interesa probar o estudiar. Entonces yo asumo que H0 es cierta, asumo que no hay ningún efecto de fumar sobre la placenta de las mujeres. Después lo que hago es ir a tomar una muestra. ¿Sí? Yo tomo una muestra y calculo mi estadístico, mi estimador. Y además voy a calcular también la probabilidad de haber obtenido el estimador que obtuve. ¿Sí? Acá es cuando, fíjense cómo se conecta con lo que hablamos de la distribución de probabilidades de variables aleatorias. Por eso es una distribución muestral. Yo quiero ver cuán probable es haber obtenido el estimador que obtuve en una población donde asumo que H0 es cierta. Yo asumo que fumar no tiene un efecto sobre no reduce el peso de la placenta, ¿sí? Tomo una población de madres fumadoras y veo qué es lo que pasa. A partir de la evidencia que yo tome, ¿sí? A partir de esta toma de datos y cálculo de probabilidades, voy a poder decir si acepto o si rechazo mi hipótesis nula, ¿sí? Bueno, entonces, acá lo que nos va a interesar es la distribución de probabilidades muestral. Si recuerden cuál es el comportamiento de todas las muestras. Entonces, acá tenemos, recuerden que la media estaba en 500 y recuerden que la media muestral, o sea, la media de la distribución muestral coincide con el parámetro, es decir, que también va a estar centrado en 500, ¿sí? Entonces, si la probabilidad de haber obtenido la muestra que obtuve, que era 480, si yo tomé una muestra, saqué el estimador, me dio 480, calculo cuál es la probabilidad de haber obtenido esa muestra y me da un valor muy chiquitito, o sea, me da esto, recuerden que el área bajo la curva era la probabilidad, recuerden, miren, es tan chiquitito que casi ni se ve. Si es muy pequeñita, voy a rechazar H0. ¿Sí? Voy a decir, yo recuerden que había dicho que H0 era que decía que que la media de las placentas de las madres que fuman era mayor o igual que las medias de las placentas de las madres que no fuman, ¿sí? Si yo obtengo una probabilidad muy chiquitita de que pase eso, de obtener este valor, asumiendo eso, voy a decir que rechazo H0, ¿sí? A ver, yo obtengo una probabilidad muy chiquitita y pueden pasar dos cosas. O justo, yo tomé una muestra súper rara, que tiene muy bajas probabilidades de ocurrir, o sea, que está acá, que tienen una mínima probabilidad de ocurrir. Y pasó, y yo tomé una muestra rara, o mi hipótesis nula no era verdadera, o sea, es que sí había un efecto de fumar sobre el peso de las placentas, y yo hice mal en suponer que H0 era verdadera, ¿sí? Entonces, yo voy a quedarme con esta segunda opción. Yo voy a rechazar H0, no voy a decir, era tomé una muestra súper rara, pero era válida. No, yo voy a decir, no. Era tan difícil obtener esta muestra que yo obtuve que en realidad lo que hice mal fue suponer que fumar no afecta el peso de mis placentas. Ahora, ¿qué pasa si yo tomo los datos, calculo mi estimador y calculo cuál es la probabilidad de obtener el estimador que obtuve y tengo una probabilidad grande? O sea, como en este caso. Yo hice todo el mismo caminito, ¿sí? Nada, planteé las hipótesis, asumí que H0 era cierto, tomé una muestra, me dio un estimador, calculo la probabilidad de haber obtenido ese estimador y me da una probabilidad grande. En este caso, si la probabilidad es grande, yo no voy a rechazar H0. ¿Sí? Si yo asumí que
fumar no hacía que las placentas fueran más chiquitas, sino que hacía que fueran iguales o más grandes, yo asumo esto, tomo el estimador y me da una probabilidad grande de que pase eso, no rechazo H0, ¿sí? Me quedo con acepto H0, ¿sí? Ahora, yo estoy hablando de probabilidades grandes, probabilidades chicas. Vamos a definir un poco o algunos términos para ayudarnos a entender un poco más cómo se toman las decisiones. El p-valor va a ser la probabilidad de obtener una muestra como la que obtuve o más extrema en una población donde H0 es verdadera. Es decir, el p-valor van a ser estas probabilidades que yo calculamos, ¿sí? La probabilidad de obtener este valor o uno más chiquitito en una población donde H0 es cierta. Recuerden que yo lo primero que hago es asumir que H0 es cierta. Calculo la probabilidad, esa probabilidad que yo calculo va a ser mi p-valor. La condición de rechazo es este límite que yo me pongo para decir, bueno, es tan chiquitita que voy a rechazar H0 o no es tan chiquitita, puedo aceptar H0, ¿sí? Esa va a ser la condición de rechazo y la voy a determinar yo como investigadora, ¿sí? El p-valor, o sea, mi probabilidad, va a ser considerada pequeña y por ende la voy a rechazar a mi H0 si resulta menor a una probabilidad fijada a priori, o sea, se fija de antemano esta probabilidad, cuál va a ser mi condición de rechazo, ¿sí? Bueno, o nivel de significación también se llama y se simboliza como alfa, ¿sí? Alfa, entonces, va a ser lo que me determine si yo voy a aceptar o rechazar mi hipótesis. Lo fija el investigador, es lo que les acabo de decir, y en general se toman algunos de estos tres valores, 0,01, 0,05 o 0,1, ¿sí? Si mi probabilidad, o sea, si mi p-valor es mayor a 0,05, yo voy a decir, no rechazo mi hipótesis. O sea, la muestra que tomé es compatible con mi hipótesis 0, ¿sí? O sea, si el valor que yo tengo en mi probabilidad al calcular cuán probable era obtener el estimador es mayor a 0,05 en este caso, voy a aceptar H0, si no la rechazo. Digo, la muestra es compatible con la hipótesis nula. Eso implicaría un resultado no significativo. Ahora, si mi p-valor, que es la probabilidad que yo calculo de obtener el estimador, es más chiquito que alfa, o sea, es más chiquito que 0,05, que es lo que yo determiné como mi condición de rechazo, voy a decir que la muestra no es compatible con la hipótesis nula, ¿sí? Por lo tanto, rechazo H0. Esto es como el límite que yo establezco para saber si acepto o si rechazo mi hipótesis. Y si yo rechazo H0, tengo un resultado significativo, ¿sí? Entonces, un P mayor a 0,05 me habla de un resultado no significativo, un P menor a 0,05 me habla de un resultado significativo. Vamos a volver un segundito a nuestro ejemplo entonces. Dijimos, planteamos las hipótesis, asumimos que H0 es cierta, tomamos los valores, calculamos el estimador, vemos cuál es la probabilidad de haber obtenido ese estimador. Y ahora, si yo dije que si esa probabilidad, ese p-valor es pequeño, voy a rechazar H0. Yo calculé la probabilidad de que X raya, o sea que mi estimador fuera menor a 480, que era lo que había obtenido de mi muestra, y veo que me da 0,002. Esto es mi p-valor, ¿sí? Es la probabilidad de obtener el estimador que yo obtuve asumiendo que H0 es cierta. O sea, asumiendo que me comporto, que mis datos se comportan de esta forma, ¿sí? Y recuerden que el p-valor, es menor a 0,05, entonces lo que hago es rechazar H0. Ahora, si la probabilidad no es pequeña, no voy a rechazar H0. Estamos en este otro caso, yo calculo la probabilidad de tener un estimador menor a 495 y veo que es 0,24. Es bastante grande, entonces veo que mi p-valor, esta probabilidad que yo obtuve,
es mayor a 0,05, que era mi condición de rechazo, entonces no rechazo H0, ¿sí? Fíjense entonces por qué es importante entender qué es la distribución muestral. Me va a permitir calcular cuál es la probabilidad de obtener el estimador que obtuve de todos los posibles estimadores que podría haber obtenido. Si es muy chiquitito, voy a rechazar H0. Si es muy grande, no voy a rechazar H0. Entonces, si rechazamos H0, o sea, si estamos en este caso, la evidencia muestral contradice H0. ¿Sí? Hay pruebas concluyentes. Yo tomé mis datos, vi que puedo rechazar H0. Ahora, si no rechazamos H0, la evidencia que yo tomé de mi muestra no contradice a mi hipótesis 0, pero tampoco la prueba, ¿sí? No hay evidencias en contra de H0, pero tampoco la puedo probar. Si digo, no la puedo rechazar, tampoco sé si es la verdad, pero no la rechazo. Si no tengo evidencia suficiente para rechazar H0. Ahora, ¿qué pasa? Cuando uno, recuerden, cuando estábamos haciendo inferencia, siempre vamos a tener una probabilidad de error asociada. En este caso, el error que podríamos cometer, bueno, son dos distintos errores que podemos cometer en realidad. Por un lado, si nosotros seguimos este caminito y rechazamos H0, puede ser que nosotros rechacemos H0 cuando H0 en realidad era cierta, ¿sí? Rechazo una hipótesis nula cuando en realidad esa hipótesis nula era verdadera, ¿sí? Entonces, en el caso de fumar, yo voy a decir que fumar disminuye el peso de las placentas cuando en realidad no lo hace, ¿sí? En cambio, ese es uno de los errores que puedo tener. En cambio, si yo me paro en esta otra situación, si yo hago todo el caminito y no rechazo H0, puede ser que yo en realidad no rechazo H0 cuando H0 era falsa, ¿sí? Puede ser que yo me esté equivocando en este caso. Yo voy a decir que fumar no disminuye el peso de la placenta cuando en realidad sí lo hace, ¿sí? No rechacé algo que era falso. Y por lo tanto, mi alternativa era la verdadera, mi hipótesis alternativa. No rechazo H0, digo que H0 es la verdad, pero en realidad la que valía era mi hipótesis alternativa. Entonces, estos dos son errores diferentes, ¿sí? Pero yo no voy a cometer los dos, yo voy a cometer uno u otro. Yo voy a rechazar H0 o no voy a rechazar H0, voy a estar en una de estas dos situaciones, ¿sí? Entonces, va a existir una probabilidad para cometer cada error. Hay una probabilidad que se asocia a cometer cada uno de estos errores, dos errores, ¿sí? Esta sería la probabilidad de rechazar H0, de decir que no era cierta, cuando en realidad sí que era cierta, que va a ser denominado error de tipo 1. Y por esta otra parte, voy a tener una probabilidad de no rechazar H0 cuando H0 era falsa, ¿sí? Y este va a ser un error de tipo 2. Son dos errores distintos, ¿sí? Ahora los vamos a ver un poco mejor. Vamos a verlo con este ejemplo, ¿sí? Entonces, supónganse que estamos en un juicio y tenemos que decidir si una persona es culpable o si es inocente. Tenemos cuatro escenarios distintos, ¿sí? Si en la realidad el señor era inocente y el veredicto lo declara inocente, o si en realidad era culpable y el juez lo declara culpable, va a estar todo bien. Sí, bárbaro, yo no me equivoqué, por suerte le pegué, era inocente, dije que era inocente, era culpable, dije que era culpable. Ahora, fíjense que también puede ser que la persona fuera culpable, pero el juez lo declara inocente. Entonces, en ese caso, nada, quedaría suelto una persona culpable, un delincuente. Y puede pasar también, que una persona inocente fuera declarada culpable, ¿sí? En este caso, encerraríamos, meteríamos en la cárcel a una persona que en realidad no hizo nada. En este ejemplo, este sería el error más grave, ¿sí? Y recuerden que esto va a estar todo determinado
por si yo acepto o si yo rechazo H0. Entonces es importante cómo uno plantea H0, ¿sí? Si yo de entrada considero que la persona es inocente, tengo que juntar evidencias para declararlo culpable, ¿sí? Imagínense si fuera al revés, si yo de entrada, o sea, si mi hipótesis nula fuera que la persona es culpable. Entonces, el abogado debería encargarse de demostrar que esa persona es inocente, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa en cada uno de estos casos? Si el abogado no logra demostrar que es inocente, la persona va presa en el segundo escenario que planteé, ¿sí? Ante la duda, la persona va presa. En cambio, si mi hipótesis 0 es que es inocente y yo estoy como jueza dudando de si es inocente o no es inocente y no rechazo, la persona queda libre, ¿sí? Entonces, cuando yo defino H0, lo que estoy diciendo es qué pasa cuando hay dudas, qué pasa cuando yo no tengo evidencia suficiente para rechazar H0, ¿sí? Si yo no tengo evidencia suficiente para rechazar H0 y la persona era inocente, y mi hipótesis nula era que era inocente, entonces lo voy a dejar libre. Si yo había puesto en mi hipótesis 0 que la persona era culpable, si yo no tengo suficiente evidencia para rechazar eso y para probar su inocencia, entonces va a ir a la cárcel, ¿sí? Bueno, lo vemos ahora en términos de probabilidades, ¿sí? Entonces, fíjense que acá tenemos la realidad, ¿sí? ¿Cuál es la realidad? H0 es verdadera o H0 es falsa. Y acá en estas filas va a estar la decisión que tomamos en base a nuestra muestra. Entonces, por un lado yo tengo que no voy a rechazar H0 y por el otro lado voy a rechazar H0. ¿Sí? Estas son las dos cosas que pueden pasar. Si H0 era verdadera y yo no la rechazo, entonces tomé la decisión correcta, ¿sí? La probabilidad es 1 menos alfa. Ahora, si H0 era verdadera y yo rechazo H0, voy a estar cometiendo el error de tipo 1, que en el ejemplo de recién era más grave, ¿sí? Y la probabilidad es alfa. Este grafiquito nos va a ayudar un poco a entender qué es lo que estamos diciendo con el tema de los errores, ¿sí? Miremos primero esta curva. Esta primera curva es la que corresponde a la hipótesis 0, que es verdadera, ¿sí? Bajo esta hipótesis, perdón, en esta curva vemos que H0 es verdadera. Entonces, recuerden lo que era alfa. Alfa es el valor que yo elijo, que va a ser mi corte, va a ser lo que me va a permitir decidir si yo acepto o rechazo H0. Y recuerden que es algo que yo como investigadora voy a plantear, ¿sí? Entonces, miremos solo esta curva, ¿sí? Yo sé que si yo obtengo una muestra, calculo la probabilidad y me da un valor por acá, por ejemplo, estoy dentro de alfa, estoy en esta esquinita, yo digo, es muy chiquitita, entonces la voy a rechazar, rechazo H0. Pero fíjense que yo estaba en la curva de H0, ¿sí? Entonces, en este caso, yo estaría cometiendo un error de tipo 1. Yo obtengo una probabilidad chiquitita, menor que alfa, y rechazo H0 cuando en realidad H0 era verdadera. Si yo estaba en la curva de H0, pero como me dio una probabilidad tan chiquitita, dije, no, debe ser que estoy mirando la curva equivocada. Y rechazo H0. El máximo error de tipo 1 que puedo cometer es alfa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo tengo una probabilidad un poquito mayor, o sea, si yo estuviera por acá, por ejemplo, ya lo que estaría pasando es que no rechazaría H0. ¿sí? Si yo tengo una probabilidad un poquito mayor que alfa, no rechazo H0. Entonces, lo máximo que yo me puedo equivocar al rechazar H0 cuando H0 era verdadero es alfa. ¿sí? Porque si a mí me da una probabilidad un poquito más grande que alfa, yo no la rechazo directamente. Por eso decimos entonces que alfa es el máximo error de tipo 1 que podemos cometer, ¿sí? Y lo fijamos nosotros. Bueno, por otra parte,
Puede ser que también H0 fuera falsa, y si yo la rechazo, está todo perfecto, tomé la decisión correcta, pero puede ser que H0 fuera falsa y yo no rechazo H0, ¿sí? Hasta ahora estábamos trabajando, bueno, hasta recién, lo que les mostré recién, estábamos mirando H0, ¿sí? Que es esta distribución. Ahora, ¿qué pasa? Yo siempre, antes de arrancar una prueba de hipótesis, voy a asumir que H0 es cierta, es decir, que tengo que mirar esta campana. Pero podría ser que H0 fuera falsa, es decir, que yo en realidad no debería estar mirando esta campana, esta curva, sino que debería estar mirando esta, que es la de la alternativa, ¿sí? Esto sería que H0 es falsa, que yo estoy mirando acá, pero en realidad debería estar mirando esta otra. Y puede ser que si H0 es falsa, yo no me dé cuenta y la acepte, ¿sí? Yo entonces voy a aceptar que una población pertenece a esta curva, pero en realidad debería estar mirando esta otra, ¿sí? Y esto es el error de tipo 2. Cuando yo no rechazo H0, cuando en realidad H0 era falsa y la que correspondería era esta otra curva, ¿sí? Y el error, o sea, el error que se asocia al error de tipo 2 es beta, se denomina con la letra beta, ¿sí? Y es esta porcioncita celeste. ¿Por qué? Porque en toda esta porción celeste, si yo tengo un valor que va por acá, toda esta porcioncita celeste, yo voy a mirar H0 y voy a decir, ah, sí, perfecto, esto me da una probabilidad bastante grande, no rechazo H0 y no me voy a estar dando cuenta que en realidad yo debería estar mirando a esta otra curva, ¿sí? Pero voy a tener una probabilidad grande, entonces digo, ah, listo, perfecto, H0, acepto H0, no rechazo H0, ¿sí? Y yo me estoy equivocando en realidad, ¿sí? Porque yo debería haber estado mirando esta otra curva. Pero fíjense, yo no me voy a dar cuenta que debería estar mirando esta otra curva, ¿sí? Yo voy a estar trabajando siempre sobre H0 y voy a ignorar la existencia de esta otra curva que yo debería estar mirando. Este es el error de tipo 2, ¿sí? Todo lo que corresponde a la porción celeste. El error de tipo 2 va a ser no rechazar H0, es decir que estamos en esta curva, cuando en realidad yo debería haber estado trabajando con esta otra curva. ¿Sí? Muy bien. Bueno, vamos a verlo con otro ejemplo, ¿sí? Porque como les dije, depende un poco del caso, cuál va a ser el error un poco más complicado, más grave, ¿sí? Fíjense si ahora tuviéramos en la realidad una persona, bueno, sano o enfermo, la condición de sanidad o enfermedad, ¿sí? Entonces, mi hipótesis nula, la del no efecto, va a ser que la persona está sana, ¿sí? Mi hipótesis alternativa va a ser que la persona está enferma. Yo hago un test y puede ser que yo detecte que la persona está sana cuando estaba sana, entonces yo no rechazo H0 cuando H0 era verdadera y está todo perfecto. Puede ser que, el otro caso favorable, es que con mi test yo detecte que la persona está enferma, entonces rechazo H0 y acepto la hipótesis alternativa y estaría perfecto. Pero puede pasar también que la persona estuviera sana, perdón, H0, ¿sí? La persona está sana y yo rechazo H0, digo que la persona está enferma. Este es el error de tipo 1, ¿sí? Cuando rechazo H0, cuando H0 era cierta. Pero bueno, a lo sumo, imagínense que fuera COVID, a lo sumo lo mandaría a aislarse y, bueno, 15 días aislado, pero genial porque tomo las precauciones necesarias. En cambio, fíjense acá en este caso, el error de tipo 2, ¿cómo sería? La realidad es que la persona está enferma, pero yo no me doy cuenta y lo diagnostico como sano, ¿sí? Entonces, no voy a rechazar H0 cuando H0 era falsa, ¿sí? Yo voy a decir que la persona está sana, pero en realidad la persona estaba enferma. Entonces, ¿qué va a pasar? Esta persona va a seguir
contagiando el virus por todas partes, ¿sí? Y este sería el error de tipo 2. Entonces, fíjense que en esta otra situación, el error de tipo 2 es más grave, ¿sí? Bueno, hasta acá llegamos con esta clase 7 de estadística inferencial. Cualquier cosa, igual saben que siempre pueden consultar a las instancias sincrónicas o vía campus o vía mail. Espero que se haya entendido. Cualquier cosa lo vemos más adelante.